Imagina la escena con calma. Un hombre está presente pero no compite, no intenta impresionar, no interrumpe el silencio con bromas preparadas ni con gestos calculados para agradar, simplemente está ahí, tranquilo, entero, no busca aprobación. Y precisamente por eso, algo extraño comienza a ocurrir. Entre todos los hombres que se esfuerzan por ser vistos, él se vuelve el más difícil de ignorar. La mujer lo nota. Al principio no entiende por qué. No es necesariamente el más atractivo del lugar, no es el más divertido, tampoco el más sociable, pero hay algo en su manera de estar que produce una ligera tensión en el ambiente, una sensación difícil de nombrar. No es indiferencia, es ausencia de necesidad, y el deseo humano responde de forma casi instintiva a ese tipo de señales. Durante décadas se creyó que la atracción se construía con atención constante, halagos, gestos visibles. Pero la psicología moderna ha mostrado algo mucho más incómodo. El deseo rara vez nace de la abundancia, nace de la distancia. El filósofo Søren Kierkegaard lo explicó hace casi 2 siglos cuando hablaba de la paradoja del deseo. Para él, lo que despierta fascinación no es lo que se ofrece por completo, sino lo que permanece parcialmente oculto, aquello que no puede poseerse de inmediato. Cuando todo está disponible, el misterio desaparece, y cuando desaparece el misterio, el deseo pierde su combustible. Por eso el hombre que no intenta conquistar termina generando más curiosidad que el que persigue. No porque esté jugando, sino porque su centro no depende de la reacción de los demás. En una época obsesionada con la validación, eso se percibe como algo extraordinario. Las redes sociales han amplificado esta dinámica. Hoy la mayoría de las personas compite por atención de forma constante. Cada gesto, cada publicación, cada interacción busca confirmar una cosa muy simple: mírame. Pero cuando aparece alguien que no participa en ese intercambio de validación, el sistema psicológico que regula la atracción se altera. La mente intenta entenderlo. ¿Por qué no compite? ¿Por qué no intenta agradar? ¿Por qué parece estar completo sin necesidad de aprobación? Esa pregunta, que al principio parece insignificante, empieza a ocupar espacio mental, y ahí comienza el verdadero fenómeno. La atracción no surge porque el hombre sea inaccesible, surge porque su comportamiento rompe el patrón al que el cerebro está acostumbrado. La neurociencia social ha estudiado este efecto durante años. Cuando una persona no responde a las señales habituales de validación, el cerebro activa un proceso de análisis más intenso. Empieza a observar con mayor atención cada gesto, cada palabra, cada silencio. El interés crece porque la mente busca resolver la incógnita. Lo impredecible siempre parece más valioso que lo evidente. Un estudio de la Universidad de Colombia encontró algo revelador. Cuando las personas evaluaban posibles parejas, aquellas que parecían menos disponibles generaban mayor actividad cognitiva y emocional, incluso cuando no eran consideradas objetivamente más atractivas. La razón es simple: el cerebro interpreta la escasez como valor. Este principio no pertenece solo a la psicología, también gobierna la economía, el comportamiento social y hasta la biología evolutiva. Lo que es raro capta atención. Lo que no se ofrece fácilmente se percibe como más significativo. Por eso el desinterés aparente produce un efecto tan poderoso. No es frialdad, es autosuficiencia. Y la autosuficiencia es una señal profundamente magnética para el inconsciente. Mientras muchos hombres buscan validación para sentirse suficientes, el hombre que ya se siente completo no necesita demostrar nada. Su identidad no depende de la aprobación externa. Esa estabilidad genera una sensación difícil de explicar pero fácil de percibir. El psicólogo Carl Jung hablaba de algo parecido cuando describía la presencia psicológica. Una persona que ha desarrollado su identidad proyecta una energía distinta. No intenta ocupar espacio, simplemente lo habita, y eso cambia completamente la dinámica de atracción. Cuando alguien no busca ser elegido, deja de competir. Y cuando deja de competir, deja de comportarse como los demás. El resultado es inesperado. La atención comienza a invertirse. La mujer que antes recibía miradas ahora se sorprende mirando. La mente, acostumbrada a ser el centro de atención masculina, encuentra una excepción. Y esa excepción genera curiosidad. Pero la curiosidad es solo el primer paso. Después aparece algo más profundo: la proyección. Cuando no conocemos del todo a alguien, nuestra mente empieza a completar los espacios vacíos con imaginación. Este mecanismo psicológico es extremadamente poderoso. La fantasía siempre es más intensa que la realidad.
Freud lo explicaba con crudeza. Aquello que no se posee completamente se erotiza. La distancia permite que el deseo crezca porque el objeto permanece parcialmente imaginado. El hombre que no intenta revelar todo de sí mismo deja espacio para esa construcción mental. No necesita seducir activamente. La mente del otro empieza a hacerlo por él. Por eso, con el tiempo, la mujer empieza a pensar en él más de lo que esperaba. No necesariamente porque él haya hecho algo extraordinario, sino porque no ha hecho lo que todos hacen. En lugar de llenar el espacio con palabras, ha dejado espacio para el misterio. Y el misterio sigue siendo el combustible más antiguo del deseo humano. El resultado es paradójico. Cuanto más intenta un hombre demostrar su valor, más predecible se vuelve. Y cuanto más predecible se vuelve, menos tensión emocional genera. En cambio, el hombre que no busca impresionar produce exactamente el efecto contrario. Su calma introduce una variable inesperada, y el cerebro humano está diseñado para prestar atención a lo inesperado. Así comienza el verdadero desplazamiento psicológico. La mujer empieza a preguntarse quién es realmente ese hombre. Empieza a observar detalles que antes habrían pasado desapercibidos. Cada silencio adquiere significado. Cada gesto se analiza, no porque él haya intentado seducirla, sino porque su presencia no depende de seducir a nadie. En un mundo donde la mayoría actúa desde la necesidad, el hombre que no necesita se convierte en algo raro, y lo raro siempre atrae. Sin embargo, aquí aparece una distinción importante que casi nadie entiende. El poder del desinterés no funciona cuando es fingido. Cuando un hombre simula indiferencia para provocar reacción, su comportamiento se vuelve incoherente. El inconsciente percibe esa tensión entre lo que intenta proyectar y lo que realmente siente. La verdadera calma no puede fabricarse. Solo aparece cuando alguien ha dejado de buscar validación como fuente de identidad. Ese es el punto donde el magnetismo se vuelve real. No es una estrategia, es una consecuencia psicológica. El hombre que ha desarrollado su propio centro ya no necesita perseguir atención para sentirse suficiente. Su vida, sus intereses, su dirección personal ocupan el lugar donde antes estaba la ansiedad por ser aceptado. Y cuando esa transformación ocurre, algo curioso empieza a suceder en las dinámicas de atracción. La validación cambia de dirección. El que antes buscaba empieza a ser buscado, no porque haya intentado manipular el deseo, sino porque ha dejado de depender de él. La paradoja es brutal. El momento en que un hombre deja de necesitar ser deseado es exactamente el momento en que comienza a volverse deseable. Y esa paradoja revela algo mucho más profundo sobre la naturaleza humana. El deseo no se activa cuando alguien nos ofrece todo. Se activa cuando percibimos que algo valioso podría escapar. Ahí es donde empieza la verdadera tensión psicológica. Porque cuando una mujer percibe que un hombre no necesita su aprobación, aparece una pregunta silenciosa que su mente no puede ignorar. Si no busca mi atención, entonces, ¿qué es lo que realmente lo mueve? Esa pregunta es el verdadero inicio del deseo, porque en el momento en que aparece la duda, la mente empieza a trabajar, no para entender al otro, sino para recuperar equilibrio. La incertidumbre es uno de los estados psicológicos más incómodos para el ser humano. El cerebro está diseñado para resolverla, y cuando no puede hacerlo de inmediato, crea tensión. Esa tensión es lo que muchas personas confunden con atracción. La mujer comienza a observar más. Analiza pequeños gestos que antes no tendrían importancia. Recuerda conversaciones breves. Repite escenas en su mente intentando encontrar señales ocultas. El hombre que no parecía relevante empieza a ocupar espacio mental, no porque él haya hecho algo extraordinario, sino porque su actitud rompió una expectativa invisible. Durante décadas, la dinámica romántica funcionó bajo una lógica muy simple. El hombre persigue, la mujer decide. Pero cuando aparece un hombre que no participa en esa persecución, el equilibrio psicológico cambia, el patrón se rompe. Y cuando los patrones se rompen, la mente entra en estado de alerta. Investigaciones de la Universidad de Rochester encontraron que la ambigüedad en las intenciones románticas produce mayor inversión emocional que la claridad absoluta. Cuando una persona no está completamente segura del interés del otro, su cerebro dedica más energía a interpretar señales. Esa energía mental se traduce en algo que se siente como intensidad. La mente empieza a pensar más en esa persona. La atención se vuelve recurrente, y la repetición mental fortalece la sensación de atracción. Es un proceso silencioso, pero extremadamente poderoso, porque el deseo humano no se construye solo con emociones, también se construye con pensamiento repetido. Cuanto más espacio ocupa alguien en tu mente,
más importante parece volverse. Ahí es donde el desinterés produce su efecto más profundo. No genera amor, genera atención, y la atención es el primer combustible del deseo. La psicología del apego también explica parte de este fenómeno. Cuando una respuesta emocional es impredecible, el cerebro activa con mayor intensidad su sistema de recompensa. Cada pequeña señal positiva se percibe como una ganancia significativa. Es el mismo principio que utilizan los juegos de azar. La recompensa intermitente produce más dopamina que la recompensa constante. Por eso, una reacción distante puede resultar más estimulante que una atención permanente. Pero hay algo todavía más profundo en juego. Cuando una mujer percibe que un hombre no necesita su aprobación, se produce una inversión psicológica. El foco deja de estar en lo que él siente por ella y se desplaza hacia lo que ella siente por él. De repente la pregunta cambia. Ya no es ¿le gusto? La pregunta se transforma en algo mucho más inquietante. ¿Por qué no intenta gustarme? Ese pequeño desplazamiento mental altera todo el escenario emocional, porque el ego humano está acostumbrado a recibir confirmación. Cuando esa confirmación desaparece, aparece una necesidad de restaurarla. No siempre por amor, a veces simplemente por estabilidad psicológica. El hombre distante se convierte entonces en una especie de desafío emocional. No necesariamente un desafío consciente, pero sí una incógnita que necesita resolverse. La mente quiere cerrar el círculo, y mientras ese círculo permanece abierto, la atención continúa creciendo. Aquí aparece otra paradoja que Kierkegaard describía con claridad. El deseo humano rara vez se dirige hacia lo que ya posee, se dirige hacia lo que aún no comprende. Lo que se entiende completamente pierde misterio, y cuando el misterio desaparece, la imaginación deja de trabajar. Pero cuando algo permanece parcialmente inaccesible, la mente comienza a proyectar. Proyecta cualidades, proyecta profundidad, proyecta significado. El hombre silencioso se convierte entonces en un lienzo donde la imaginación del otro empieza a dibujar. Su reserva se interpreta como fortaleza, su calma como seguridad, su distancia como independencia, no necesariamente porque él haya comunicado todo eso de forma explícita, sino porque la mente humana llena los espacios vacíos con interpretaciones. Este fenómeno ha sido observado incluso en entornos digitales. Un análisis de miles de interacciones en plataformas de citas mostró algo sorprendente. Los perfiles masculinos con menor exposición, menos fotografías y descripciones más breves generaban mayor curiosidad femenina que los perfiles excesivamente detallados. La razón era simple. La ambigüedad invita a la exploración. Cuando todo está explicado, el interés disminuye. Pero cuando algo queda abierto a interpretación, la mente continúa investigando. Y cada vez que la mente investiga, el vínculo psicológico se fortalece. Pero aquí aparece la advertencia más importante. El desinterés que produce atracción no es una técnica, es una consecuencia. Cuando alguien intenta parecer distante para provocar deseo, su comportamiento suele volverse rígido, artificial. El inconsciente percibe esa contradicción. El verdadero magnetismo aparece cuando una persona ha desarrollado algo mucho más raro que la estrategia: dirección interna. El hombre que tiene propósito no necesita demostrar valor constantemente. Su atención ya está ocupada en algo más grande que la aprobación inmediata. Su energía no gira alrededor de gustar, gira alrededor de construir. Y esa diferencia es visible incluso cuando no se expresa con palabras. La calma de alguien que sabe hacia dónde va produce una sensación de estabilidad que el inconsciente reconoce de inmediato. No es arrogancia, es coherencia interna. Carl Jung describía este estado como individuación, el proceso mediante el cual una persona deja de definirse por la mirada externa y empieza a organizar su identidad desde su propio centro. Cuando alguien alcanza ese punto, su presencia cambia. Ya no busca validación de forma constante. No necesita impresionar. No necesita ser aprobado para sentirse suficiente. Y esa autosuficiencia genera un tipo de magnetismo muy particular, porque el deseo humano en el fondo siempre ha estado vinculado al poder psicológico, no al poder de dominar a otros, sino al poder de no depender de ellos. Cuando una mujer percibe que un hombre no está vacío, que no está desesperado por llenar un espacio emocional, su percepción cambia. Ese hombre deja de parecer un competidor más dentro del juego social. Empieza a parecer un punto fijo, alguien que existe con o sin la aprobación de los demás, y ese tipo de presencia es extraordinariamente rara. En una cultura donde la mayoría busca atención constante,
El individuo que puede permanecer en calma sin ella se vuelve diferente. No necesita ruido para existir. No necesita demostrar su valor en cada interacción. Simplemente vive desde su propio eje. Y es ahí donde la paradoja se completa. El hombre que deja de perseguir deja de comportarse como alguien que necesita ser elegido. Y al dejar de necesitarlo se vuelve más difícil de ignorar. No porque esté manipulando el deseo, sino porque su estabilidad rompe el patrón emocional al que todos están acostumbrados. La mente humana reacciona intensamente ante aquello que no logra clasificar de inmediato. Por eso el silencio puede pesar más que las palabras. Por eso la calma puede generar más impacto que el esfuerzo. Y por eso en un mundo donde casi todos buscan desesperadamente ser vistos, el hombre que no necesita atención termina convirtiéndose en el más difícil de olvidar. No porque haya hecho algo extraordinario, sino porque finalmente entendió algo que la mayoría nunca descubre. El deseo no se persigue, se provoca cuando alguien deja de necesitarlo.